la obesidad, el hígado graso no alcohólico, el síndrome de ovario poliquístico, el colesterol alto, el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, todas tienen en común la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que producimos en nuestro páncreas, excepto que tengas diabetes tipo 1, donde simplemente no la puedes producir. Esta es una enfermedad autoinmune, es otra cosa. Esta hormona, como todas las hormonas, tiene un efecto profundo en todo nuestro cuerpo. Su papel más conocido es el de regular la glucosa en la sangre, ¿sí? Hacer que entre de la sangre a nuestras células. Cada vez que comemos, aumenta la glucosa en nuestra sangre y el papel de la insulina es tomar esa glucosa dentro de la sangre, que está en la sangre, y llevarla dentro de tus células. Pero la insulina tiene la capacidad de influenciar en cada célula, en cada tejido del cuerpo. Por ejemplo, cuando la insulina se une a las células del hígado, va a producir grasa, entre otras cosas. Cuando se une a una célula muscular, va a producir proteínas, entre otras cosas. Tenemos receptores de insulina en absolutamente todo nuestro cuerpo, desde los pies, estos son mis pies, hasta la cabeza, que está ahí abajo. Es una hormona fundamental para regular cómo usamos la energía. Cambia el tamaño de nuestras células, influye en la producción de las hormonas y hasta tiene la capacidad de determinar si tus células viven o mueren. Es decir, esta hormona es mucho más que control de la glucosa o un remedio para la diabetes. La resistencia a la insulina es cuando las células de tu cuerpo dejan de responder a la insulina y cada vez necesitas más insulina para hacer el trabajo que antes hacías con menos insulina. A mí me gusta poner como ejemplo el siguiente. Si todos los días te tomas 6 cervezas, lo más probable es que una cerveza no te haga efecto. Pero si nunca bebes, una cerveza, pues, te va a hacer sentir los efectos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el café. Nunca tomas café, un café no te deja dormir en la noche. Entonces, en este ejemplo, tienes resistencia a la cafeína, resistencia al alcohol. Lo mismo va a pasar con nuestras células. Si nosotros tenemos mucha insulina todo el tiempo andando, vamos a generar resistencia a la insulina en nuestras células. Y una de las consecuencias a la resistencia a la insulina es que cada vez necesitamos más de esta para poder hacer lo que antes se hacía con menos. Una de las consecuencias que va a tener la resistencia a la insulina es que cada vez vamos a necesitar más insulina para poder hacer lo que antes podíamos hacer con menos de ella, ¿sí? Antes un café nos despertaba y era suficiente. Hoy necesitamos 2 o 3 o incluso 4 porque tenemos esa resistencia a la cafeína, ¿no? Entonces, mientras más insulina en la sangre, pues más difícil que haga lo que tiene que hacer y entonces es un círculo vicioso, pues que cada vez nos desensibilizamos más a ella. Muchas personas que tienen resistencia a la insulina no saben que la tienen porque no suele medirse. La mayoría de los doctores solo va a medir la glucosa en la sangre, la cual puede estar en parámetros normales, mientras la insulina no lo está, porque primero se desregula la insulina y después se empieza a desregular la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Pues la glucosa es energía, ¿sí? Cada vez que comemos, nuestros niveles de glucosa en sangre se van a elevar, van a subir dependiendo de lo que comemos. Lo que más nos va a elevar la glucosa son los carbohidratos, los azúcares, ¿sí? Y después van a ser las proteínas, por último van a ser las grasas y dependiendo qué tan rápido entren en nuestro torrente sanguíneo, van a generar o no picos de glucosa. Un pico de glucosa es cuando consumimos algo que pasa del límite que consideraríamos saludable. Aunque la glucosa es nuestra fuente de energía preferida, la debemos de tener en equilibrio. Es peligroso tener mucha por periodos prolongados y de la misma manera es peligroso tener pocas, ¿ok? Entonces aquí es donde entra el papel de la insulina, que lo que hace es que va a nivelar los niveles de glucosa. Cuando tenemos mucha en la sangre, la va a llevar adentro de las células. Y en un cuerpo sano, la insulina pues es normal, está en cierto parámetro, pero cuando empezamos a tener resistencia a la insulina, como les dije, pues cada vez tenemos más y más insulina en nuestro cuerpo. De hecho, en las primeras etapas de resistencia a la insulina, nuestra glucosa se puede encontrar en rango, mientras que la insulina es más elevada. La resistencia a la insulina va a aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, pero si lo vemos desde otro punto de vista,
La diabetes tipo 2 es resistencia a la insulina que ha progresado hasta el punto en el que el cuerpo no puede regular más los niveles de glucosa en sangre. Pero la diabetes tipo 2 no es el único padecimiento que se relaciona con resistencia a la insulina. La obesidad, el hígado graso no alcohólico, el síndrome de ovario poliquístico, el colesterol alto, el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, todas tienen en común la resistencia a la insulina. ¿Y qué causa la resistencia a la insulina? Como lo vimos antes, pues mucha insulina causa resistencia a la insulina. ¿Y qué nos hace liberar mucha insulina? Lo que comemos, sin duda alguna. Mientras más azúcares, más carbohidratos ultraprocesados tenga tu alimentación, más insulina va a liberar tu cuerpo. No hay por dónde moverse. Panes, donas, papitas, pasta, chuchulucos, caramelos, la sopa instantánea, etcétera. Todos estos alimentos ultraprocesados, que además muchos de ellos tienen azúcares escondidas, que en muchos casos te sorprenden porque pues, están en alimentos salados como por ejemplo aderezos para ensaladas, salsas, etcétera. Todos estos alimentos te van a ayudar a llegar a la resistencia a la insulina. Según la Organización Mundial de la Salud, no deberíamos de consumir más de 6 cucharaditas de azúcar al día. Y hoy en el mercado hay alimentos que escondido en etiquetas supuestamente súper saludables, en una sola porción tenemos más de estas 6 cucharaditas. Otros factores que pueden influenciar en la resistencia a la insulina es el consumo excesivo de fructosa. Ojo, aquí no estoy hablando de frutas, estoy hablando del jarabe de maíz alto en fructosa o el jugo de las frutas donde hemos eliminado la fibra. La fruta completa es saludable, por favor, no es el villano, ¿sí? Pero cuando nosotros le quitamos la fibra, cuando nosotros la convertimos en un alimento ultraprocesado, entonces sí es problema. Coman la fruta completa, no la hagan jugo y mucho menos la consuman en alimentos ultraprocesados. La inflamación también puede generar resistencia a la insulina, por lo que comer una dieta antiinflamatoria va a ayudarnos a evitar la resistencia a la insulina. Otro punto más importante, mientras más sedentario seas, más puedes tener resistencia a la insulina. Entonces, muévete. Estamos hechos para movernos. Nuestros cuerpos están hechos para caminar, para escalar, para subir, para cazar, para movernos. Necesitamos movernos. Y hoy la mayoría de nosotros está 8 horas sentados en una computadora produciendo nuestro trabajo, pero lo que no estamos haciendo es mover nuestros cuerpos. Y nuestros músculos son los únicos que pueden utilizar la glucosa sin necesidad de estimular la insulina. Otro factor, tu microbiota intestinal. No me canso de hablar de nuestros bichitos. Este mundo microscópico es fundamental para nuestra salud y en este caso, la investigación sobre la microbiota ha encontrado que problemas en nuestra microbiota intestinal puede causar inflamación, que a su vez va a aumentar la resistencia a la insulina y otros problemas metabólicos como se encontró en este estudio. Así que consumir bichitos, alimentos fermentados es sumamente importante. Bueno, ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina? Ok, está espantoso, no lo quiero, ¿cómo sé? Bueno, hay varios estudios que pueden determinar si tienes o no tienes resistencia a la insulina, empezando pues por tus niveles de insulina y glucosa en ayunas. Pero recuerda, estos pueden estar los niveles de glucosa perfectos y los de insulina no. Entonces es importante que analicemos la insulina. Muchos doctores nada más te mandan estudios sobre glucosa y no están viendo tus niveles de insulina y tus niveles de insulina pueden estar altos antes de que tu glucosa se vea afectada. Tenemos un estudio que se llama curva de glucosa, que por favor, si te la hace tu doctor, pídele que también ponga la insulina, que también haga una curva de insulina. Y en esto lo que haces es que te tomas una carga de glucosa y te sacan sangre en diferentes periodos de tiempo y ven cómo es la curva de glucosa, cómo responde tu cuerpo y en este caso también tendrían que ver cómo responde tu insulina y dependiendo de los parámetros que nosotros tenemos, podemos determinar si estás teniendo resistencia a la insulina o no. También tenemos otro estudio que se llama hemoglobina glucosilada, donde podemos ver tus niveles de glucosa en los últimos 3 meses y con eso determinar si estás teniendo picos de glucosa muy altos y esto nos está generando que tengas resistencia a la insulina.
Y si no tengo estudios, si no quiero hacérmelos o el doctor no me los quiere mandar, bueno, pues hay muchas señales que nuestro cuerpo da que pueden estar relacionadas con resistencia a la insulina, como grasa abdominal, es decir, esta pancita que más no logramos bajar por más que hagamos ejercicio y nos pongamos a dieta. También hay una condición en la piel, ¿sí? Que se nos hacen manchas oscuras en la piel, sobre todo aquí en el área del cuello. También en las axilas, que pueden indicar resistencia a la insulina, tener niveles bajos de colesterol bueno, el HDL, y niveles altos de triglicéridos en la sangre pueden ser otro marcador asociado a la resistencia a la insulina. El clasiquísimo y denominado mal del puerco, en otras palabras, que después de comer te da un sueño brutal y lo único que necesitas es ir al sillón y dormir, puede estar relacionado con resistencia a la insulina. Ahora, tener resistencia a la insulina tiene buenas noticias y es que es una condición que se puede revertir 100%. ¿Cómo? Mueve tu cuerpo. El ejercicio nos hace más sensibles a la insulina, ya lo vimos. Si es uno de los problemas es el sedentarismo, pues a mover el cuerpo. No significa necesariamente hacer ejercicio, puede ser caminar, puede ser bailar, puede ser mover el cuerpo. Baja drásticamente el consumo de alimentos ultraprocesados, caramelos, chucherías, basuritas, ¿sí? Si tienes grasa abdominal, es decir, grasa en la zona de la panza, busca alguna estrategia para perder el peso, porque está fuertemente relacionado con resistencia a la insulina. Si fumas, deja de fumar. Además de que fumar puede generar resistencia a la insulina, pues dejarlo te va a ayudar a evitar muchas más complicaciones de salud. No solamente esto, es un hábito espantoso. Come bien. ¿Qué quiere decir comer bien? Pues comer alimentos reales, verduras, frutas, grasas buenas, proteínas, alimentos que no vengan en un paquete, que no necesiten instrucciones, que no tengan lista de ingredientes, sino que requieran que tú los cocines y los prepares. Prioriza el sueño. La falta de sueño causa resistencia a la insulina, por lo que mejor calidad del sueño es importantísimo para revertir la resistencia a la insulina. Esta cultura de solo dormí 2 horas y estoy trabajando 25 y nadie me para y además me voy de fiesta y voy al bar, no sé qué, es fatal para tu insulina. Así que se vale decir, sí, son las 10 de la noche, las 10 de la noche y ya me fui a dormir. Esa soy yo. A veces a las 9 me quedo dormida. Reduce el estrés, la madre de todas las enfermedades. Busca estrategias para reducir el estrés, porque el estrés está relacionado con resistencia a la insulina. Y yo sé que estresa que te digan que no te estreses, pero es importante encontrar algún mecanismo para controlar el estrés. Prueba el ayuno intermitente. Sabemos que el ayuno intermitente ayuda a tener una mejor respuesta a la insulina. Y por último, una mención especial a las dietas que son bajas en carbohidratos. Estas han demostrado estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio, que pueden combatir e incluso hasta revertir la resistencia a la insulina. Todas las enfermedades metabólicas tienen un vínculo con la resistencia a la insulina, y porque vivimos en un mundo donde la mayoría de la población desarrolla enfermedades metabólicas, la solución no es una pastilla mágica, sino que la respuesta está en tus hábitos. Lo que comes, cómo manejas el estrés, cómo descansas y qué tanto te mueves son fundamentales para revertir la resistencia a la insulina y para evitar las enfermedades metabólicas. Si necesitas ayuda para tener una alimentación equilibrada, te puedes inscribir a mi membresía, se llama Círculo Wellness, donde te enseño todo para comer de forma antiinflamatoria, cuidando tus curvas de glucosa, obviamente para revertir la resistencia a la insulina. Tengo más de 150 recetas, estrategias para tener una microbiota intestinal saludable, video recetas, masterclass y todo esto con mi acompañamiento digital. Te puedes inscribir en el enlace que encuentras aquí abajo o en el enlace que encuentras en mi perfil y espero verte dentro.